Hola de nuevo. Retomamos tras el descanso esta jornada sobre las normas de funcionamiento del turno de oficio del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla y vamos a hacer una parada en la presentación de estas normas para meter un tema que estamos seguros que es del máximo interés, porque nos lo habéis pedido en muchísimas ocasiones. Tengo el honor de presentaros en estas jornadas a nuestra querida Lola Tejido, que es la persona encargada de formalizar las justificaciones del turno de oficio. Toda aquella documental que nosotros aportamos al colegio para justificar las actuaciones que hemos realizado, pues Lola es la encargada de instrumentalizarlo para que eso pase al organismo de la Junta de Andalucía pertinente y que se convierta en el dinero que finalmente recibimos todos. Cuando digo que es la encargada, digo que es la encargada y lo digo con mayúsculas, porque yo tengo que hablar en defensa de Lola, que es una grandísima trabajadora de este colegio, que se deja la piel, que no hay un solo compañero que diga que le ha llamado y que no le ha solucionado o que le ha intentado solucionar el problema en cualquiera de sus acepciones, que siempre que está en su mano busca y rebusca para que al compañero, y mirando siempre por el compañero, se le pueda, compañero o compañera, se le pueda solucionar el problema. Y también tiene un papel muy importante porque es la encargada, es la garante de que la documentación que este colegio entrega a la Junta de Andalucía sea conforme a ley. Y eso, que parece así trivial, no lo es. Nosotros tenemos la obligación como colegio profesional y como institución de entregar una documentación que sea veraz y que esté conforme a ley. Y de eso se encarga Lola. Con lo cual, muchas veces, pues, todos, incluida yo, que soy del turno de oficio, pues creemos tener razón en cosas que no la tenemos. Y es ella la encargada, con la desagradable misión de decirnos, mira, hay que ajustarlo a la ley, al reglamento, a la orden, y no está tal cual. Por eso hemos organizado esta jornada, para que Lola nos enseñe un poquito más cuál es el entresijo de esa orden de 13 de febrero de 2018 que tenemos colgada en nuestra página web, donde mismo las justificaciones para poderla revisar, pero la mayoría de las veces pues no nos paramos, yo al menos no me paro, lo reconozco, mea culpa, está ahí colgada, lo digo por si algún compañero y compañera quiere revisarlo. Lola se va a encargar de desgranarnos un poquito esa orden y de enseñarnos, la medida de sus posibilidades y de las nuestras de entenderlo, pues cómo mejorar estas justificaciones. Vamos a contestar las preguntas, que nos dé tiempo una vez hecha la exposición. Rogamos que no sean preguntas de asuntos particulares porque sería imposible contestar los problemas de justificación de cada uno de vosotros y vosotras. Sabéis que Lola está siempre a vuestra disposición. Si no coge el teléfono es porque está atendiendo otra llamada y otro compañero o compañera, pero está ahí. Con lo cual yo ya no me entretengo más porque aquí lo importante es Lola. Esta tarde retomaremos las normas de funcionamiento en el artículo 21, donde se ha quedado esta mañana antes del descanso, pero ahora vamos a hacer este inciso para que Lola nos explique esa orden de baremos. Lola, no darte la bienvenida a ti, no, casi que me la das tú a mí mejor, ¿no? Estamos en nuestra casa. Te cedo el micro y vamos. Pues nada, muchísimas gracias, Mar. Buenas tardes a todos y a todas. Pues como os ha adelantado Mar, la parte que yo voy a explicar es la justificación del turno de oficio. Espero aclararos las dudas que tengáis y así pues evitar esas indeseables devoluciones que aunque son muy útiles pero no les gusta a nadie. Bueno, pues una vez estáis designados o bien por guardias o por turno de oficio, se ha de proceder a la justificación de aquellas actuaciones que hayáis realizado dentro del procedimiento. Deciros que, igual que os ha dicho Omar anteriormente, el colegio está obligado a revisar que todas las justificaciones reúnan los requisitos establecidos en la norma. ¿Qué norma? Pues actualmente la norma que rige el turno es la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, su reglamento, pero principalmente la orden de 13 de febrero de 2018. Es por la que se aprueban los módulos y bases de compensación económica de los servicios de asistencia jurídica gratuita prestados en el turno de oficio por los profesionales de la abogacía y la procuraduría en la Comunidad Autónoma de Andalucía. En esta orden es donde vienen regulados pues, todos los requisitos que se os solicitan. La justificación del turno de oficio, como sabéis, se realiza a través de la Secretaría Virtual. Permanece operativa todos los días del año y a todas horas. Así que, si queremos justificar en el mes de agosto, podemos hacerlo.
Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que dependiendo de cuándo se justifique, pues ahí estaría incluido dentro de un trimestre u otro. Así, todas las justificaciones que se realicen hasta el 10 de marzo, pues irían incluidas dentro del primer trimestre. Hasta el 10 de junio, el segundo. Hasta el 10 de septiembre, el tercero. Y hasta el 10 de diciembre entrarían en el cuarto. Tenéis que tener en cuenta este plazo porque es diferente al de las guardias. Entonces, pues, que tengáis en cuenta a la hora de justificarlo. En este punto en concreto quiero hacer una aclaración porque hay dudas en algunos compañeros y compañeras. Deciros que si se justifica una actuación en un trimestre, se revisa y está todo correcto, se va a quedar en ese trimestre. Ahora bien, si se devuelve para su sanación, la justificación se va a quedar incluida en el trimestre, en el trimestre que está abierto cuando se ha procedido a esa subsanación. No por ello se va a quedar en el trimestre que se ha justificado, se puede quedar o bien también puede pasarse al siguiente. Entonces, eso tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Deciros que la revisión se realiza por orden cronológico, pues todas las subsanaciones se van a colocar siempre en primer lugar. Bueno, pues antes de pasar a la tramitación de cómo se justifica, ¿vale? Pues se ha de tener en cuenta pues, varios aspectos. Ya como había adelantado mi compañero en la ponencia anterior, solo se puede justificar los procedimientos para los cuales estamos designados o designadas, ¿vale? Si una vez que nos entrevistamos con nuestro cliente y resulta de que el procedimiento no coincide con el que nos ha sido designado, tenemos que ponernos lo antes posible en contacto con el Servicio de Orientación Jurídica para que procedan a su adecuación. Siempre si procede y no se pasan los plazos que ya mi compañero Fernando hizo alusión. La documentación a incluir. La documentación a incluir tiene que reunir una serie de requisitos, ¿vale? El archivo y la extensión ha de estar permitida por la Secretaría Virtual. No se admiten ni archivos que sean manipulables ni archivos que sobrepasen los 4 megas. ¿De acuerdo? Entonces, si tenéis alguno que tengáis que subir y sobrepasa, pues tenéis que reducirlo porque la página web nos va a dejar. En segundo lugar, ha de contener los datos, mínimos datos, que son la identificación del defendido o defendida, los autos y NIJ. Si la documentación que ustedes queréis incluir no contiene alguno de esos datos, podéis complementarlo con cualquier documentación del procedimiento que lo contenga. Así que incluís la resolución y la documentación que lo complemente. Bueno, otra cosa que es muy importante y que suscita muchos problemas, que la documentación ha de encontrarse dentro del plazo. El artículo 21 de la orden establece 3 meses, es decir, que entre la fecha del devengo, que es la fecha del documento que se aporta, y la fecha de presentación, que es la que os asigna la Secretaría Virtual cuando iniciáis una justificación, no puede haber más de 3 meses. De forma excepcional, está en el artículo 20, apartado segundo, se establece que la justificación fuera de esos 3 meses, establece que la justificación fuera de esos 3 meses y siempre por causas justificadas y acreditadas ante el colegio, pero nunca de actuaciones con más de 1 año desde la fecha del devengo. Es decir, excepcionalmente permite que se justifique fuera de esos 3 meses por causas justificadas ante el colegio. Normalmente este artículo es por ejemplo, por una enfermedad. Y nunca esas justificaciones entre la fecha del devengo y la fecha de presentación puede exceder de 1 año. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez que ya tenemos preparada toda la documentación y para que os sea más fácil, en la pantalla os aparecerá pues, la secretaria virtual. Haremos una simulación de justificación y de subsanación, que junto a la explicación considero que os va a ayudar en la justificación de cualquier actuación. Ahora bien, pues aquellas actuaciones que no sepáis cómo justificar en expedientes individuales, pues eso tendréis que poneros en contacto conmigo porque es imposible contestar en este momento, ¿vale? Entonces, bueno, para acceder a la justificación tenemos que acceder a la Secretaría Virtual. Vale. Para la Secretaría Virtual se puede acceder o bien a través del certificado ACA o bien a través de usuario y contraseña.
El certificado, entramos a través de usuario y contraseña, pues en el usuario debéis de indicar el número de colegiado y la contraseña la que tengáis. Si habéis olvidado la contraseña, pues tenéis el enlace donde lo podéis solicitar y se os enviará una contraseña al email que consta en nuestra base de datos. Una vez incluimos el usuario y contraseña, bueno, pues una vez, como ya os he dicho, entráis o bien a través de vuestra carné colegial o bien a través, bueno, con un certificado digital o bien usuario y contraseña, ya estamos dentro y en la pestañita pues tenemos que buscar a turno de oficio. Tener en cuenta de no justificar las actuaciones en los procedimientos en guardias porque después se os pasa el plazo. Entonces, distinguir entre guardias, que son asistencias, y turno de oficio, que son las actuaciones en el procedimiento. En la pestaña de turno de oficio, lo que nos interesa para justificar es el apartado Mis expedientes. Aquí en el expediente os va a aparecer una pantalla de búsqueda. En la pantalla de búsqueda, si incluís muchos datos, nos va a aparecer. Yo os aconsejo que si sabéis el NIE, lo incluyáis. Si no lo sabéis, pues pongáis un nombre o un apellido. Incluso si tenéis pocos turnos o incluso son designaciones recientes, si no queréis, no indicáis nada y le dais a consultar. Una vez que le dais a consultar, en la parte inferior os aparecerán los expedientes que tenéis designados o designadas. Como vamos a hacer una simulación, vamos a pinchar aquí en solicitante y nos va a trasladar a esta ventana donde el apartado actuaciones pendientes de validar es el que nos va a servir para justificar una nueva actuación. Si observáis en este expediente no tiene ninguna actuación pendiente de validar, ninguna actuación validada. Al no tener ninguna de las dos, el simbolito lo tienen en negativo, es porque no se ha justificado nada. Pues para hacer una nueva justificación, pinchamos en el recuadro Nueva actuación y aquí vamos a rellenar los desplegables, ¿vale? El primer apartado es el NIG. Todos los procedimientos judiciales tienen NIG. Sí que os pido que lo incluyáis correctamente, porque los números que vienen no van al azar, sino cada número tiene un significado y si cambiamos uno, pues cambiamos la jurisdicción o cambiamos el año o el partido. Deben de ir lo más correcto posible. Si bien hay actuaciones que no contienen el NIG, para ello, los procedimientos que no contienen, porque simplemente hay tribunales que no le quieren asignar a sus procedimientos los NIG, pues, por ejemplo, como los procedimientos militares. O bien la vía administrativa en extranjería, según una vía administrativa, no tiene NIG. Los recursos de amparo tampoco, las insostenibilidades tampoco tienen NIG, ni las transacciones extrajudiciales. En esos casos, si queréis justificar, pues lo que indicaréis aquí serían ceros. Si queréis, son 19 ceros, o bien dejáis el dedo pulsado y cuando pare, pues sin problema. Recordaros que, igual que os dije antes, que si la documentación que vais a incluir no contiene el NIG, que lo podéis completar con cualquier otra actuación, documentación del juzgado que lo contenga. Sí tener en cuenta que los números de auto coincidan. No dudo que el NIG de unas previas y de un PROA sea el mismo. Puede ser el mismo procedimiento. Pero si yo voy a complementar una sentencia donde me consta el PROA, necesito una documentación que contenga el NIG, que contenga los números de auto del PROA. Así que, que si se os pide, porque, se os ha pasado incluirlo, se os pida junto a la documentación con el NIG, que lo tengáis en cuenta. ¿De acuerdo? Después pasamos a la pestaña de ámbito. Y en ámbito, pues ya aquí indicamos qué jurisdicción queremos justificar. Indicamos, por ejemplo, la primera jurisdicción que tenemos es el ámbito penal. Pincharíamos en ámbito penal y en procedimiento nos aparecerán todos los procedimientos que están dentro de esta pestaña, de esta jurisdicción.
de estos procedimientos hay algunos que la orden regula como fraccionables. Ya se os comunicó que la decisión de la Junta de Andalucía de que no se podían justificar al 100% aquellos procedimientos que en la orden aparecieran regulada su justificación por porcentajes. Entonces, dentro de la jurisdicción del ámbito penal, tenemos procedimientos como el Tribunal del Jurado, el procedimiento abreviado y el procedimiento ordinario, que son fraccionables. ¿Cuándo se justifica el 30%? Bueno, porque los porcentajes son diferentes de penal con el resto de jurisdicciones. El 30%, que es el inicio en el ámbito penal, se va a justificar, según la orden, cuando los letrados letradas justifiquen su intervención con la primera comparecencia del profesional en la fase de instrucción en el juzgado donde recaiga la causa, una vez transcurridas las actuaciones en el juzgado de guardia. Es decir, yo puedo justificar con una actuación posterior al día de la guardia. Las actuaciones que están dentro de la guardia en un procedimiento abreviado, por ejemplo, no se pueden justificar. Tendría que ser con alguna actuación posterior. Ya después entraremos en otro tipo de calificaciones, de otro tipo de módulos que sí que se realizan en la guardia, se terminan en la guardia, sí se pueden justificar, pero los que son fraccionables no. El 30% sería con una actuación posterior y el 70%, pues una vez acredite su intervención con la sentencia o resolución judicial que ponga fin al procedimiento. Uno de las preguntas, dudas que nos plantean a lo largo del día es si tengo un sumario, ¿dónde lo tengo que calificar? Los sumarios van ahí dentro de los procedimientos ordinarios. Sería en el AP02. Bueno, aquí veis que tenéis todos los procedimientos, pues entonces a veces hay que buscarlo de forma más tranquila. Pero bueno, sería dentro de del procedimiento ordinario. Si tengo unas diligencias previas, ¿cómo las justifico? Pues dentro del procedimiento abreviado. ¿De acuerdo? Pues sería el AP03. Sí que existen procedimientos abreviados del turno general y hay unos específicos para violencia de género, para víctimas de violencia de género. Sí que tenéis que aplicarle el específico para la víctima y el general pues para la otra parte. Una vez indicamos el procedimiento abreviado, le indicamos si vamos a justificar el inicio de actuaciones, pues señalamos el 30%. Como veis, este procedimiento no se va a poder justificar nunca al 100%. Indicamos el 30% y ya pues rellenamos los campos de clase de procedimiento. Nos saldrá que solamente con esta calificación podemos indicar en clase de procedimiento abreviado penal. ¿De acuerdo? Si yo voy a justificar en unas previas, en el número de procedimientos voy a indicar el número de las previas. Si lo que quiero es justificar dentro del ámbito penal un procedimiento de los que se justifican al 100%, pues busco en procedimiento el módulo que quiero justificar y le indico 100%. Los procedimientos que van al 100% son diligencias urgentes con y sin conformidad. Si tenemos una diligencia urgente con conformidad, normalmente son en la guardia y se puede justificar con esa documentación. 100% con la resolución judicial que ponga fin al procedimiento. Los delitos leves. Los delitos leves se justifican al 100% con la resolución judicial que ponga fin al procedimiento. Lo que sí os digo que tenéis que tener en cuenta que si estáis designados para el delito leve, en vuestra designación consta delito leve, podéis justificarla sin problema. Ahora bien, si estáis designados para unas previas o para unas urge y se transforma, solamente va a estar cubierto el delito leve si tu intervención es preceptiva. No siéndolo, pero el juzgado te requiere, también vendría cubierto por la justicia gratuita. Ahora bien, si no requiere, no viene cubierto, no se puede abonar. Deciros también que tengáis en cuenta que la comunicación de transformación y señalamiento a vista oral
no es requerimiento, eso es comunicación. En tercer lugar, tenemos los recursos ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y los procedimientos ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. En este punto sí quiero recargaros porque ofrece muchas dudas. Los recursos ante el Juzgado de Vigilancia son los recursos de reforma. En procedimiento ante los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria tenéis que incluir la queja. Y el recurso de apelación va en otro apartado, que sería en recurso, apelación, sentencia penal. Ya eso os explico más adelante y, bueno, en principio lo que tenéis que tener en cuenta es que en vigilancia penitenciaria tanto la reforma y la queja se justifican al 100% con la resolución judicial que ponga fin al procedimiento. Tener en cuenta que si bien estos módulos se justifican al 100%, en la apelación sí que se fracciona y se os puede pasar el plazo. Así que tenedlo en cuenta. Los desplazamientos a prisión, con los que tengáis con causa con preso, el 100% con la presentación de cada certificación acreditativa expedida por el centro penitenciario. Se va a indemnizar un máximo de 2 desplazamientos. Nuestro pase a prisión no es válido, tiene que ser documentación de prisión, ¿de acuerdo? Las macrocausas, bueno, las macrocausas también se justifican al 100%, con la resolución administrativa por la que se determine el importe del módulo. Bueno, la justificación de las macrocausas pues, ha de consultarse conmigo, ya que no son muy habituales y necesitan unos trámites de justificación diferentes al turno normal. Bueno, deciros que el artículo 14 de la orden de 13 de febrero de 2018 pues regula los requisitos para solicitar el abono de las actuaciones realizadas en una macrocausa. Y bueno, que este artículo pues va a venir qué requisitos debéis de cumplir y nada, eso, deciros que os pongáis de acuerdo, vamos, os pongáis en contacto conmigo porque ya yo os indicaría qué es lo que tenéis que hacer para tramitarla, ¿no? La comparecencia del artículo 544 ter de violencia de género. Tenéis que tener en cuenta que se justifican el 100% en la comparecencia con el auto que ponga fin a la misma. En las comparecencias del 544, que son las órdenes de protección, tenéis que tener en cuenta que son las únicas que se abonan, las únicas que vienen reguladas en la orden como abonables. No me justificáis el 505, porque la del 505 va incluida dentro del procedimiento principal, entonces os la tengo que devolver y, bueno, hacéis un trabajo innecesario, ¿no? La pieza separada de responsabilidad civil en violencia y en menores también se justifican al 100% con la resolución judicial por la que se decrete la apertura de la pieza separada. Deciros que esta pieza separada solo es en violencia y en la de menores los coordinadores de menores hablaron con los juzgados, con fiscalías y demás, para que os notificaran los autos de apertura de la pieza separada. Entonces, ese auto de apertura os lo van a entregar en el juzgado y con él es con el que podéis justificar. Los procedimientos con más de 1000 folios. Este módulo necesito aclarároslo. Vamos a ver. Se abona al 100% los primeros 1000 folios que se justifica al 100%. Los primeros 1000 folios estarían dentro del procedimiento principal. Por lo tanto, a partir de los 1000 siguientes es cuando se empieza a cobrar. Y se empezaría a cobrar. Y tendríamos que justificarlo con un módulo específico. Yo lo voy a poner aquí en pantalla para que lo veáis. Ámbito penal. Y aquí tendríais que buscar el módulo de folios, que sería el AP24. Aquí. Sería el 100%. Y tendríais que aportar un certificado donde conste el número de folios de lo que consta la causa. ¿De acuerdo? Si la causa consta de 4.300, pues entonces podéis justificar 3 módulos. Asistencia a vistas a partir del 5.º día. También se justifica al 100%.
Bueno, pues con la diligencia judicial acreditativa de dicha asistencia. Se puede pedir un certificado al juzgado que acredite pues, cuántas veces se ha asistido a juicio oral. Los desplazamientos a juicio oral, pues igual van al 100%, con la diligencia judicial acreditativa de dicha asistencia. No podéis aportar el señalamiento a la vista, tiene que ser con el desplazamiento efectivo. Se abonan los desplazamientos a juicio oral de letrados o letradas de partidos judiciales diferentes a Sevilla. Así, el artículo 10 de la orden de 13 de febrero de 2018 establece que para los requisitos para el devengo del módulo de desplazamiento, juicio oral en los procedimientos del Tribunal del Jurado, procedimientos penales ordinarios y procedimientos penales abreviados, procedimientos de menores y procedimientos militares, será requisito que el letrado o letrada no esté dado de alta en el turno de oficio del partido judicial donde se desarrolle el procedimiento penal o militar. ¿De acuerdo? Todos estos procedimientos que he dicho que se justifican al 100%, pues en la Secretaría Virtual nos van a dar opción para que tengáis porcentaje, sino simplemente el 100%. Pasamos a la jurisdicción militar. En ámbito indicaremos jurisdicción militar y la jurisdicción militar tiene dos fases, la fase sumaria y la fase oral. La fase sumaria se justifica al 100%, son dos módulos que se justifican al 100%, con la primera actuación procesal en la que intervengan. Pues, si nosotros indicamos jurisdicción militar, nos va a aparecer la fase oral y la fase sumarial. Si queremos justificar la fase sumarial, indicaríamos fase sumarial y concluido 100%. Si hemos justificado ya la primera fase y queremos justificar la fase oral, pues lo que tendríamos que señalar es la fase oral y al 100%. Sí que, tener en cuenta que, como ya hemos dicho, que la jurisdicción militar no asigna NIJ a sus procedimientos, por lo tanto, tendríais que indicar todos ceros. Y en el número de procedimientos debéis de adaptar al formato de autos pues los autos que tengan asignado que haya asignado el procedimiento el juzgado del procedimiento. Pasamos a la jurisdicción civil. Y en procedimiento pues nos aparecerán todos los procedimientos, los módulos de los procedimientos que contienen esta jurisdicción. La mayoría de procedimientos todos van al 70-30. Tened en cuenta que hemos dicho que la jurisdicción penal sería 30 inicio, 70 conclusión. Con la jurisdicción civil los porcentajes van al contrario, 70 inicio y 30 conclusión. En los casos que indiquéis un porcentaje diferente, nosotros lo vamos a modificar, pero bueno, si lo justificáis correctamente, pues mejor. El 70% se va a justificar si vas como parte demandada, con la admisión de la demanda, y si vas como parte demandante, si vas como parte demandante con la admisión de la demanda, y si vas como parte demandada con la admisión de la contestación. Indicaríamos, si queremos justificar, pues, por ejemplo, por poner el primero que nos encontramos, división de cosa común en parejas de hecho, pues si vamos como demandante, pues el 70%, y si va el 70% con la admisión de la demanda, y si vamos como demandado, pues el 70% igual, pero con la admisión de la contestación. No se puede justificar la demanda enviada por el SNE. No, tiene que ser admitido. Con la orden, todo tiene que ser admitido, ¿de acuerdo? Igual, y si nosotros hemos justificado, queremos justificar, indicaremos el 70%, si queremos justificar el inicio, si queremos justificar la conclusión, pues indicaremos el 30%. Hemos dicho que todos los procedimientos de la jurisdicción, la mayoría de los procedimientos de la jurisdicción civil van 70-30, salvo los concursales. Los concursales todos van al 100%, no son fraccionables
y tenemos que el procedimiento concursal hasta autodeclaración del concurso, pues iría al 100% con el auto de declaración del concurso. La fase común iría al 100% con la emisión del informe del administrador concursal. En la fase de convenio y liquidación, 100% con la aprobación del convenio o apertura de fase de liquidación. En la fase de calificación, pues el 100% con la sentencia definitiva. Hasta 5 incidentes concursales al 100% con la documentación acreditativa del inicio del primer incidente y más de 5 incidentes concursales al 100% con la documentación acreditativa del inicio del sexto incidente. Bueno, pues yo creo que, bueno, sí que se me olvidaba las dudas que nos planteáis en esta jurisdicción civil. ¿Cómo justifico unas medidas de uniones de hecho? Pues las medidas de uniones de hecho las tenéis que calificar como procedimiento matrimonial. Yo os lo voy a indicar aquí. Si es contencioso, tendréis que indicar procedimiento matrimonial contencioso y si es de mutuo acuerdo, pues procedimiento matrimonial de mutuo acuerdo. Si es contencioso, indicamos procedimiento matrimonial contencioso, indicamos el porcentaje, si vamos como demandante y aportamos la admisión de la demanda, indicaremos el 70%. Y en la clase de procedimiento, aquí ya lo que tenemos es que indicarle que es familia, guardia y custodia de alimentos no matrimonial, no consensuado. Aquí es donde se especifica que es uniones de hecho. Indicaríamos familia, guardia y custodia. Otra duda que tenéis, que se da mucho, son los juicios monitorios. Como he dicho al principio, solamente podéis justificar procedimientos para los que estéis designados o designadas. Si os designan para el monitorio, solamente podéis justificar el monitorio. El 70% con la admisión normalmente de la oposición y el 30% con la transformación. Si se resuelve con resolución que ponga fin al procedimiento, pues con la resolución. Pero si se ha transformado a otro procedimiento, ya sea ordinario o sea verbal, tenéis que justificar con esa transformación. No tienen justicia gratuita con vuestra designación para tramitar el ordinario o el verbal. Yo aconsejo a todos los compañeros que cuando se transforme realicen un escrito al juzgado comunicando esta situación y que requieran al Colegio de Abogados nueva designación. Y ya que especifique, pues que el procedimiento, ya sea ordinario, ya sea verbal. Pero no lo llevéis porque no tiene justicia gratuita y no se os puede abonar. ¿De acuerdo? ¿Algo más? Bueno, la visita de los abuelos irían como un juicio verbal. Los desamparos, los acogimientos y adopción iría por el módulo de desamparo. Y las herencias que se tendrían que justificar pues, con los procedimientos sobre división judicial de patrimonios. Igual 70-30, fraccionables. Pasamos a la vía administrativa. En extranjería, esa vía administrativa, pues igual al 100%, y tendríais que indicar vía administrativa, NIC todos ceros, procedimiento os va a aparecer aquí, el que le corresponde, 100% concluido, y en la clase de procedimiento, pues incluso ya os aparece de extranjería. En extranjería, como no tienen autos, pues le indicáis 0 en el formato de auto. Serían 1, 2, 3, 4, 5 ceros, barra, y 4 ceros por el año. El 100% se abona con la presentación de la copia de la resolución o acto administrativo que ponga fin al procedimiento. Normalmente es con la resolución de la subdelegación. Las alegaciones que ustedes presentáis no es documentación que esté incluida dentro del momento del devengo, ¿de acuerdo? Después hay otro módulo que es el ABA 02, que es para puntos de entrada masiva. Sevilla no es un punto de entrada masiva, por lo tanto ese módulo no lo tendréis por qué justificar por ahora. Después pasamos a la jurisdicción contencioso administrativa.
Y aquí en la jurisdicción contencioso administrativa pues aparecerá igual pues los procedimientos que tengáis, y estos procedimientos en la vía administrativa pues podéis justificarlo el 70% con admisión de demanda o admisión de contestación y el 30% con la resolución que ponga fin al procedimiento. La jurisdicción social, pues igual, indicamos jurisdicción social, indicamos qué procedimiento quiero justificar y 70 o 30, dependiendo de lo que queremos justificar. Como veis, la justificación no es complicada, solamente tenéis que poner los datos que consta en la documentación que vais a juntar. No os complicaros más en la justificación. Los datos que os pide y encuadrarlos dentro de pues las distintas jurisdicciones y módulos, ¿vale? Llegamos al apartado recursos, que esto es un poco más... Porque aquí en recursos hay algunos que están regulados al 100% y otros de manera fraccionada. En los recursos que son los que se abonan son los que vienen en la orden. Esos son los que hay, no hay más, lamentablemente. Entonces, en la orden van a venir pues, las apelaciones, apelación de sentencia civil, apelación sentencia penal, apelación sentencia de procedimiento de menores, apelación procedimientos para enjuiciamiento sobre delitos leves, apelación sentencia contencioso administrativa. Cada jurisdicción tiene pues, su recurso de apelación específico. Estos módulos que yo os he indicado pues, van al 70% con la resolución que admite a trámite o bien a trámite vuestro recurso, vuestra impugnación o vuestra oposición. El 30% pues, con la sentencia o resolución que ponga fin a la instancia. Aunque la orden viene, la denominación que le da a las apelaciones, apelación sentencia, apelación civil, apelación sentencia penal, la Junta de Andalucía reconoció de que iba a abonar cualquier apelación que se interpusiera o a la que se opusiera o se impugnara contra cualquier resolución, sea auto o sea sentencia. Lo que ocurre es que cuando vaya a justificar, pues claro, veis sentencia y pues ofrece dudas, pero no se puede cambiar porque, bueno, en la orden no está cambiada, pues entonces nosotros tenemos que indicar conforme a la orden. Importante también, como ya dijimos antes, los recursos de apelación contra resoluciones de los juzgados de vigilancia penitenciaria. Lo que tenéis que indicar es, en ámbito recursos, en procedimiento, pues, apelación sentencia penal, y en porcentaje, pues 70-30, la fase que tengáis, y en la clase de procedimiento, pues tenéis apelación juzgado vigilancia penitenciaria. Pincháis ahí, y ahí es donde lo tenéis que justificar. ¿De acuerdo? Os recuerdo, vía penitencia, recurso de reforma y queja 100%, apelación 70-30, que después se os pasan los plazos y es más complicado subsanarlo. Los recursos de casación. El recurso de casación penal y contencioso administrativo se justifica solo y exclusivamente el 30% con la resolución por la que se tiene por preparado el recurso. En el social y contencioso por infracción de norma autonómica sí que viene fraccionado, 30% con la resolución por la que se tiene por preparado el recurso y el 70% con la interposición del recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Y dentro de los recursos hay algunos que no son fraccionables. Los recursos de reforma no son fraccionables, se justifican al 100% con la resolución estimatoria de dicho recurso. Los requisitos para el devengo del módulo de recursos de reforma son que únicamente dará derecho a compensación el recurso de reforma cuando se plantee contra resoluciones recurribles en apelación y solamente en aquellos casos en los que la resolución haya resultado estimatoria. En este caso, no procederá la compensación económica del recurso de apelación que se presente contra la resolución estimatoria del recurso de reforma a la parte favorecida por dicha resolución. Es decir, si presentáis un recurso de apelación, vais a poderlo justificar a quien se le haya estimado sus pretensiones. Si justifica el recurso de reforma, la apelación posterior no la va a poder justificar.
Ahora bien, a quien se le desestima sus pretensiones, sí que va a poder ir al recurso de apelación y justificarlo de manera fraccionada. 70 inicio, 30 conclusión. Los recursos de casación civiles, esos sí van al 100%, con la resolución por la que se tiene preparado el mismo y la remisión de este al Tribunal Supremo. En la Secretaría Virtual tenéis ámbitos recursos y aquí indicáis casación. ¿Ya? ¿De acuerdo? Los recursos de suplicación social también van al 100% y los recursos de amparo también. Pasamos a las ejecuciones de sentencia. Las ejecuciones de sentencia se abonan en un pago único del 100% con la resolución, con la resolución o bien con el auto, si vas como parte demandante, con el auto despachando ejecución, y si vas como parte demandada, con la resolución por la que tenga por formulada la oposición. ¿De acuerdo? Me remito a lo que ya comentó Fernando, que si estáis designados para procedimiento principal, tenéis que llevar la ejecución que se inicie dentro de los 2 años siguientes a la resolución que se ejecuta. En supuestos especiales, tenéis que en supuestos especiales, pues tenéis una serie también de procedimientos, ¿vale? Que, como informes de insostenibilidad, transacciones extrajudiciales, transacciones judiciales, que también se justifican al 100%. Habrá, solo en las transacciones extrajudiciales tenéis que indicar el NIF. Bueno, pues yo voy a hacer una simulación de justificación y lo guardamos. Ámbito penal, procedimiento, vamos a indicar, por ejemplo, pues uno que esté, enjuiciamiento rápido con conformidad, va al 100%, juicio rápido con conformidad y el número de autos, incluirán los números de autos. En la condena en costa, pues se indica si hay condena en costa y a quién se le ha condenado. La fecha del devengo será la fecha del documento que incluimos, pues vamos a ponerle pues una fecha pues simulada. Y en examinar, bueno, el tribunal lo tenéis que indicar también, ya buscáis dentro del listado cuál os corresponde y en examinar, pues adjuntamos la documentación. Pues, ¿de acuerdo? Ya está incluida la documentación y le damos a guardar. Nos va a aparecer una pantalla donde os va a decir que se ha enviado correctamente. Una vez que ya tenemos todo relleno, esta justificación se ha enviado y se os va a colocar en actuaciones pendientes de validar. Una vez que ya se revise, pues se va a quitar de esta pestaña pendientes de validar y se va a ir a actuaciones validadas. Os lo enseño con otro expediente. Sí que me interesa, voy ya muy rápido porque vamos mal de tiempo. Esta actuación la hemos justificado y se ha validado, pues la tenemos aquí, actuación validada, nos va a aparecer en qué trimestre se va a abonar y las subsanaciones. Sí que lo que es muy rápido, las actuaciones que tenéis que tener en cuenta que si se os devuelve, ¿cómo la tenéis que justificar? Si yo os devuelvo y os pido que adjuntéis, como en este caso, cualquier documentación del juzgado que contenga el NIF, no tenéis que hacer una nueva actuación, sino tenéis que pinchar en el icono del documento, se os abrirá la justificación que se realizó en su momento, le dais a examinar y adjuntáis el documento, que en este caso que contenga el NIF. Una vez lo incluyáis, le dais a modificar y enviar revisión. ¿Vale? La documentación que habéis incluido se complementa pues, la primera que se me envió y que era incompleta. Bueno, una vez que ya está todo justificado, todo revisado y todo preparado, se cierra el trimestre y se envía la documentación a la Junta de Andalucía. ¿Cuándo se paga? Pues cuando ellos envíen el dinero. No se sabe Mañana por la mañana se va a explicar el tema de las retribuciones, ¿correcto? A raíz de las normas de funcionamiento vamos a explicar cuál es el camino que sigue el dinero desde que nosotros mandamos tu documentación hasta que el dinero está ingresado en la cuenta de los compañeros y compañeras. Pues
mañana tenéis en esa exposición pues aclarado ese tema. Y nada, deciros que si queréis ver pues cuánto dinero vaya a cobrar en un trimestre, podéis verlo en pendiente de cobro, que lo tenéis dentro de en la pestañita turno de oficio, turnos pendientes de cobro. Y si una vez ya se ha abonado y no tenéis la liquidación, pues aquí en liquidación lo podéis ver y aquí indicáis, bueno, turno de oficio y guardias y el trimestre. Bueno, espero haberos aclarado algunas dudas y paso la palabra a Mar Hermano. Muchas gracias. Lola, muchísimas gracias a ti. Yo creo que ha sido una exposición clara y sencilla de cómo tenemos que justificar, independientemente que luego cada uno podamos tener nuestros problemas particulares y que para eso, bueno, pues está nuestra querida Lola a disposición de todos los compañeros y compañeras para solucionaros eso. Nos hemos comido el tiempo en las preguntas, pero es que hemos considerado que era importante la exposición que Lola tenía aquí. No sé si queda alguna... ¿tenemos tiempo para alguna preguntita? Así, yo mientras me decía alguna pregunta, así que me gustaría incidir en algo que ha dicho que creo muy interesante, el tema de los monitorios, la conversión al verbal, cuando en los juzgados se nos da por personado. Somos nosotros los que tenemos que hacer ese escrito, como ha dicho Lola, y cuidado, porque mientras sigamos personados somos los responsables del procedimiento, cobremos o no. Si la Junta no nos paga y nosotros no nos hemos apartado, somos los responsables de ese procedimiento y podríamos llegar incluso a causar indefensión. Así que hay que hacerlo y hay que hacer el escrito tal como ha dicho Lola. Vamos a hacer una preguntita, que veo que tenemos tiempo para una preguntita. ¿Cómo podemos incluir dos documentos en una misma justificación, Lola? Cuando es una comparecencia y, pues no sé, una sentencia, por ejemplo. Si nosotros tenemos hemos justificado, como os he explicado, se adjunta un documento, se da a guardar. Y una vez que queremos incluir otro documento, lo que tenemos que hacer es la misma operación que para su sanación. Es decir, justificaremos una actuación, incluiremos un documento, lo guardaremos y nos iremos, una vez que se quedan actuaciones pendientes de validar, pues pincharemos en el icono del documento, se abrirá la justificación, añadiremos el segundo documento que queremos que se incluya y le daremos a modificar y enviar revisión. En principio es la única opción que tenemos, pero bueno, es eficaz. Otra pregunta muy recurrente. Si el juzgado en la admisión de un recurso de apelación no nos indica en esa resolución de admisión la resolución que estamos recurriendo y no lo tenemos en el encabezado, que también nos pasa con la sentencia, ¿cómo lo podemos justificar? ¿Qué documento necesitas tú para poderlo tramitar con ese mismo número de expediente? A ver, la Junta de Andalucía, si bien ha reconocido que abona tanto recursos de apelación contra sentencia contra autos, sí que si se realizan dos recursos en unos mismos autos, nos pide explicación de qué auto o qué resolución se recurre en cada uno de ellos. Entonces, si en la resolución de admisión, ya sea del recurso de impugnación, no consta, sí que para complementar esa información, yo con vuestro escrito de apelación presentado me conformo donde conste esa resolución. Vale, o sea, algo donde a ti te conste para poder meter después, en el programa, ¿no? A qué resolución es la recurrida. Claro, porque después hay que darle explicaciones a la Junta y hay que enviarle documentación que acredite, ¿cuál es? Identifique qué resolución específicamente se recurre. Claro, porque imagino que la Junta hará esporádicamente esos controles a los juzgados de cuáles son los procedimientos que están abonando, ¿no? Supongo claro. que sí. Mira, otra pregunta, que a mí no me ha pasado nunca, pero bueno, ahí la tenemos. Tengo un NIE con las letras A y B, ¿cómo tengo que justificarlo? Bueno, pues se dan pocas veces, pero se dan. La designación de un NIE con A y B es realmente una designación. Solamente podemos justificar un procedimiento. Se designan, yo creo que las designaciones se realizan porque la defensa es la misma. Entonces, bueno, pues lo que nosotros hacemos es justificarlo en la letra A. Ya, en la letra A, ¿vale? Pero solo un procedimiento. Vale. Bueno, verás, tenemos cientos de preguntas para ti, Lola, tú ya lo sabes, ya. Pero se nos acaba el tiempo y lo bueno que tiene online es que nos permite que todos los que estéis en casa lo podáis ver y lo malo que tiene es que cuando nos dicen que se ha acabado, verdaderamente se ha acabado y se ha acabado. Entonces yo quiero despedir dándole las gracias a Lola,
a Fernando, a Juan Carlos, por supuesto a las diputadas y diputados que han estado hoy aquí también, pero especialmente a los trabajadores del colegio que se han ofrecido de esta forma a sentarse aquí con nosotros y a explicarle a todos los compañeros y compañeras todas esas inquietudes que tenemos acerca del turno de oficio. Os doy las gracias en nombre de la Junta de Gobierno, en nombre de la Comisión del Turno. Y cerramos, Lola, ya esta mañana de jornada hasta las 5:30, que volveremos con, como he dicho antes, mientras solucionábamos los problemas, los turnos especializados con Max Adam, el compañero Max Adam, luego con el sistema de las nuevas centralitas para las guardias, donde volveré a estar yo con la compañera Martina y con Javier Fernández, el informático de nuestro colegio, y terminaremos con una ponencia sobre la web colegial, la información y los accesos que tenéis especialmente dirigidos pues al turno de oficio, porque lo tenemos todo, absolutamente todo, y muchas veces no consultamos porque no sabemos cómo acceder a esa documentación. Nuestra querida María Aristoy va a sentarse con Martina aquí y nos va a explicar cómo funciona esa web y cómo acceder a toda esa información. Así que, sin nada más que deciros, nos vemos esta tarde a las 5:30. Muchas gracias por estar ahí.